Hay pocas colonias o unidades habitacionales en la Ciudad de México que tengan el privilegio de contar dentro de sus áreas públicas con una zona arqueológica. ¿Sabe usted de dónde estoy? Hola amigos y amigas pensionistas, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, en efecto, si usted vive en Ciudad de México, ya adivinó en dónde me encuentro. Pero para quienes nos conocen del resto de la República, estamos en un lugar que durante muchos años se ha dicho que confluyen o se encuentran tres épocas importantes en la historia de nuestro país, porque confluyen o están en un espacio muy cercano una zona arqueológica, un convento de la época de la colonia y una unidad habitacional que en su momento se erigió como un símbolo o emblema arquitectónico de reflejo de la modernidad. Estamos en efecto, la colonia Tlatelolco. Nonoalco Tlatelolco, para ser más precisos. Esta zona está llena de historia porque pues son cosas que nos han platicado desde que íbamos en la primaria y es muy importante que todos lo sepamos. Yo esto no pues lo sé porque mis maestros me lo enseñaron en la primaria y la secundaria. Cuenta la leyenda que cuando los aztecas empezaron a buscar territorio y llegaron a México Tenochtitlan, hubo una parte de ellos que no estaba conforme con el lugar que habían erigido y se separaron y se vinieron a fundar la ciudad de Tlatelolco. Y entonces la historia de Tlatelolco comienza en 1337, imagínense, hace casi 700 años, 13 años después de la fundación de México Tenochtitlan, cuando un grupo de disidentes se separó ya de los mexicas para fundar Tlatelolco. En ese entonces se decía que eran ciudades hermanas, con casi la misma importancia, si no es que la misma, o pudiera ser, corrijo, que Tlatelolco fuera más importante en su momento que México Tenochtitlan. ¿Por qué? Por su mercado. El mercado durante esa época fue de los más importantes, de los más vastos, de los más grandes que existen o existían en esta zona central de México. Pues ya sabe que uno de los cronistas más importantes españoles cuando vinieron a la conquista de Ciudad de México Tenochtitlan es Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo comentaba que los españoles quedaron asombrados con el mercado por la cantidad de gente y la mercancía que se manejaba. Maíz, frijol, guasontles, espinacas, pericos, águilas, carnes de venado, chapulines, ropa, madera, pescados de todo tipo, una gran variedad de platillos. Pero bueno, antes de que llegaran los españoles hubo un pleito, hubo guerra entre México Tenochtitlan y Tlatelolco para ver cuál era el que tenía mayor importancia, y pues México Tenochtitlan derrota a Tlatelolco y se convirtió primero en su vasallo, y con el tiempo pues ya quedaron conformados como una misma ciudad. Con la llegada de la conquista y la época virreinal de nuestro país, pues ya sabe que muchos de los lugares arqueológicos fueron arrasados, fueron destruidos, y muchas de sus piedras se ocuparon para generar los nuevos edificios. Y pues aquí verán al convento, a la iglesia, que en su momento fue el convento de Santiago Tlatelolco, que se hizo precisamente con mucha de la roca que era de la zona arqueológica de Tlatelolco. Santiago Tlatelolco porque se erige toda esta zona en honor a el apóstol Santiago, que pues es un apóstol que se representa principalmente con los temas de la lucha contra los infieles, ¿no? Pero aquí se conoce la zona como de Santiago Tlatelolco por el convento. Y de hecho está la iglesia todavía está funcionando, está un poquito deteriorada. Ahorita entramos y vimos la cúpula que tiene una grieta que pues debería importar que se pudiera corregir, pero a un lado de la iglesia se encuentra lo que en su momento fue el patio central del convento. Ese sigue formando parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque esa es la tercera época que representa esta zona. Tanto el edificio que en su momento fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero actualmente es el Museo de Sitio y zona cultural de dicha secretaría. Acabamos también de salir de ese patio central de lo que fue el convento, que actualmente funciona como Museo de Sitio, y también hay una biblioteca. En el Museo de Sitio, lo interesante también que ahorita está es una muestra temporal de las relaciones entre China y México. Por supuesto que de la época moderna no podemos dejar pasar
en esta zona, pues el 2 de octubre de 1968 hay una lápida conmemorativa en donde, pues claro que fue un evento catastrófico que marcó la historia y democracia de nuestro país. Ahorita ya no se recuerda como cuando yo era niño, que cada 2 de octubre había manifestaciones enormes, porque también se entiende que en esa época todavía había algo de represión en la manifestación de las ideas, y ahorita pues afortunadamente ya quedó en el pasado. Con relación a la unidad habitacional de Nonualco, Tlatelolco, en 1958 el presidente Adolfo López Mateos decidió que se generara una unidad habitacional de primer nivel. Se la encargó al famosísimo arquitecto Mario Pani, y es la que termina de completar toda esta zona de mucha historia. Y finalmente también esta zona es muy importante porque uno cuando era niño llegaba a venir a un lugar para hacer la representación de los festivales de fin de año o de algún evento importante del jardín de niños o de la primaria, y ya cuando uno es grande pues ve a los nenes, a los nietos, a los chamacos, pues a nuestros niños, nuestros tesoros, también representar esas obras que generalmente se hacen en el Teatro Isabel La Corona, que también está aquí en Tlatelolco. Entonces hay muchas cosas que hacen que Tlatelolco sea un lugar importante en la historia de la Ciudad de México, y que otra vez por estar luego corriendo uno ya no se da el tiempo de venir a disfrutar de esta zona. Por cierto, aquí vivieron muchos años un par de amigos muy queridos de su servidor. Les aprovecho para mandarles saludos a la licenciada de la Torre y al contador Cadena. Y bueno, el dato importante que tiene que ver con pensiones del ISSSTE es la fecha de pago próxima de la pensión correspondiente al mes de septiembre del 2021, que va a ser para el miércoles 31 de agosto. Miércoles 31 de agosto usted va a recibir, va a sonar en su tarjeta bancaria el clic, ¿no? Del depósito que va a recibir. Ya sabe que hay algunos que puede ser que 1 o 2 días antes reciban y otros 1 o 2 días después, pero la fecha de compromiso es para el miércoles 31 de agosto. Pues amigo, ya sabe que nosotros, además de compartirles datos interesantes en temas que les interesan a ustedes, que vivieron ustedes esa época, también nos interesa saber si su pensión está correctamente calculada, pagada o aumentada, y por eso se tiene que comunicar ya con nosotros para que podamos revisar sus papeles. Y recuerde que nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solamente esté en su cabeza.